Un poquito de la historia de la ciudad y un poquito de la historia del museo, que va a ser un poco lo que vamos a hablar. Historia que nació en lo que se conoce Pueblo Viejo, así en lo que hoy es Stefanelli, ¿no? De así nace justamente la historia de la ciudad de General Roca. Sí, en lo que hoy es el barrio de Stefanelli, hace 141 años el general Lorenzo Winter funda la ciudad de General Roca, digamos, un pueblo que tuvo su momento de crecimiento hasta que 20 años después, en el año 1899, una gran crecida del río Negro, una conjunción, digamos, de dos crecidas en realidad de los ríos Limay y Neuquén, provocaron que el agua llegara a, digamos, un alto nivel, lo que derritió, por decirlo así, las construcciones que eran de adobe, y quedó muy arrasado el pueblo, así que se trasladó al emplazamiento actual. El núcleo original de la ciudad de General Roca son las hoy plazas Belgrano y San Martín del centro de Roca. Ahí se asentó lo que era el ejército, todavía estaban divisiones del ejército expedicionario, y alrededor de ese núcleo fundacional, de las que después fueron las dos plazas San Martín y Belgrano, fue creciendo el pueblo nuevo, digamos. El agua arrasó, ¿no? Con lo que era justamente el primer lugar del asentamiento de lo que hoy es la ciudad de General Roca y fue cambiando de lugar y de hegemonía también la localidad, ¿no? Sí, nosotros en otras oportunidades hablamos de que el agua ha sido una constante en la historia de la ciudad de Roca desde varios puntos, digamos, desde varios temáticas, es decir, desde el lugar originario llamado por los pueblos originarios Fisque Menuco, que ya quiere decir un pantano, esa es digamos, la traducción del mapudungun, del nombre originario. Entendemos que era una laguna que se formaba alrededor de la zona donde hoy está la calle Winter y la ruta 22, justamente enfrente del núcleo poblacional originario, pasando por la inundación de 1899, decíamos, de la historia del agua como signo de la ciudad de Roca, la construcción del canalito que fue terminada en 1884, lo que permitió irrigar todo lo que es el Alto Valle, digamos, incluyendo, digamos, las localidades vecinas, después la construcción de la llamada obra del siglo, hoy conocido como Canal Grande, hacia la década del 30, permitió el desarrollo de la actividad tan importante para nuestra región, de la fruticultura principalmente. Después las grandes crecidas que ha tenido el río y que fueron y las inundaciones cuando llovía, hasta el año más o menos 1960, 1970, que se construyeron dos represas o dos diques de contención que permitieron que el agua fuera drenando en forma paulatina, digamos. La ciudad de Roca sufría y sigue sufriendo en muchos casos cuando llueve gran cantidad de agua, una inundaciones, digamos, en sus calles. Así que podemos decir que el agua, para bien y para mal en algunos casos, ha atravesado un poquito la historia de nuestra ciudad. ¿Y qué ha quedado en cuanto a construcciones, en cuanto a historia, justamente ahí en Stefanelli? ¿Quedó algo, se ha rescatado, se ha podido mantener? Sí, digamos, famosamente el monumento más antiguo, el monumento nacional más antiguo de la Patagonia es la columna histórica dedicada a Villegas, que se encuentra justamente en la Plaza Villegas de Stefanelli. Esa construcción resistió la inundación, al igual que el Colegio San Miguel, fundado por el padre Stefanelli, justamente lo estaba inaugurando en 1899, pero era una construcción bastante más consolidada que las otras construcciones que había alrededor de lo que es la Plaza Villegas, de lo que era y lo que es la Plaza Villegas. Había una escuela, había una comandancia, había casas que no resistieron el embate del agua, algunas quedaron. Hoy hay cartelería de referencia, pero famosamente las dos construcciones que sobrevivieron fueron la columna dedicada al general Villegas y el Colegio San Miguel. Bien, y después vino justamente la fundación, ¿no?, de la parte nueva, calles que fueron cambiando de nombre, plazas, hegemonía de la localidad que hasta aún hoy va evolucionando, ¿no?
Sí, bueno, la ciudad de General Roca, cuando es trasladada en 1899, para el año justamente 1900, contaba con una cantidad de personas. Ahí tenemos un documento que lo certifica, donde, según la Ley Nacional de Padrones Electorales y demás, podía ser considerada justamente como municipio. Podemos decir que General Roca es uno de los municipios más antiguos de la Patagonia. Han quedado, como decías, las calles que nos hablan un poco de la historia de la ciudad. Tenemos que decir que hacia el año, por ejemplo, 1916, se forma una comisión justamente por el centenario de la Revolución de Mayo y después de la independencia en ese año, que solicita, porque no tenían nombre las calles, y la actual avenida Roca en ese momento se la bautiza como Avenida Centenario. Se le pone el nombre de 9 de julio y de 25 de mayo a las dos calles que van paralelas a las vías. Se le pone el nombre a la calle Tucumán, estamos hablando del año 1916, como homenaje digamos, a Julio Argentino Roca, que era tucumano. Y así, digamos, hay otras calles que tenían otros nombres, como decíamos, la calle que hoy es Avenida Roca se llamaba Centenario. Y después, desde la calle Los Andes hasta la calle Alsina, esto hablando desde el norte hacia el sur, y desde la calle Mendoza, desde el oeste desde el este, Mendoza, hasta la calle San Juan, se le ponen todos los nombres, en muchos casos de provincias y en la década del 20. Por ejemplo, la calle Italia lo solicita la comunidad italiana de la ciudad, que una de las calles tuviera el nombre de Italia, y así podemos hablar de muchas curiosidades, tanto de los nombres de las calles, como también, por ejemplo, de los monumentos. Vos me preguntabas recién, bueno, digamos, te decía hoy el monumento más antiguo de la Patagonia, el monumento nacional más antiguo de la Patagonia es la columna Villegas. El monolito del Centenario, que está hoy ubicado en la Plaza San Martín, justamente se inaugura para los 100 años de la Independencia, Revolución de Mayo de Independencia. El monumento a San Martín y a Belgrano, que cuando se le pone nombre a las plazas, bueno, se van erigiendo e instalando esos monumentos. Después hay otros en la localidad que también nos van hablando de la historia de la ciudad. Una historia en común, ¿no?, en los pueblos del Alto Valle, que las plazas que tenían nombres de próceres, aquellas primeras plazas eran acompañados por las figuras de justamente los próceres, San Martín, Belgrano. Bueno, eso ha ido cambiando también a lo largo de los años para pasar a tener otro tipo de estructuras, ¿no?, los nuevos espacios de la ciudad. Sí, en el caso de la ciudad de General Roca, bueno, no escapó a la clásica, digamos, historiografía argentina, donde las principales plazas se llaman Belgrano y San Martín, pero si pensamos, por ejemplo, en los últimos años, en los últimos 20 años, por ejemplo, no solamente en Roca, en otras localidades también, los monumentos, por ejemplo, o los lugares y a las personas que se destaca han ido cambiando un poquito, no tanto los próceres clásicos y más convencionales. En el caso de Roca, por ejemplo, se ha hecho una plaza con un reconocimiento al doctor Favaloro, se ha erigido el monumento a la manzana, por ser la capital justamente nacional de la manzana, la ciudad. Se hizo el monumento a Malvinas, memorial, como en otras localidades en el último tiempo y un poco tardíamente, al reclamo de soberanía sobre Malvinas, sobre todo el sector de islas y demás, se ha ido destacando. Y acá en Roca se ha hecho, por ejemplo, en el caso de Malvinas, una gran construcción que va a seguir en ampliación, y esto es un reconocimiento por ahí diferente a los convencionales, sí. Justamente hablar de la historia de los pueblos, ¿no?, enriquece y mantiene viva esa raíz, esa tradición, ese lugar de arraigo que debemos tener, ¿no?, la memoria viva de saber quiénes fueron los que crearon el lugar donde nosotros vivimos y respetarlos, y es una forma también de respetar la ciudad. Y justamente esto puede pasar a través de los edificios históricos, ¿no?, que veníamos hablando también de algunos que han quedado, otros que se han derrumbado
por cuestiones de edificación, por cuestiones de tecnología y hasta por cuestiones inmobiliarias, ¿no? Claro, sí, antes de por ahí de meternos en los edificios históricos, déjame que te haga un comentario sobre lo anterior que decías. Nosotros cuando nos vienen a visitar, principalmente los grupos de primaria, solemos hacer el ejercicio que también sirve para cualquier, digamos, persona, no solamente en edad escolar, cualquier adulto también lo puede hacer, de por qué la escuela se llama como se llama, por qué las calles se llaman como se llaman, por qué la ciudad se llama como se llama. Eso tiene que ver justamente con la historia, con la identidad, lo que hablábamos hoy. Así que es un buen ejercicio para que cada uno haga. Los museos, justamente los museos históricos en este caso, invitan a realizar esa reflexión. Así que bueno, cada uno que esté mirando puede hacer ese ejercicio, preguntarse, más allá de que pueda estar más de acuerdo o menos de acuerdo con un nombre, si están bien o mal, habrá diferentes opiniones. Bueno, es un buen ejercicio de memoria, como hablábamos hoy cuando salíamos en la radio en vivo, en hacer justamente los museos no solamente trabajan con lo material, sino que también con lo inmaterial, y este ejercicio de preguntarse las cosas por qué se llaman, cómo se llaman, los monumentos, por qué están dedicados a tal o cual, es un buen ejercicio para realizar. Como también relacionado con esto hablábamos del valor histórico patrimonial, arquitectónico que uno le da a los edificios. En muchos casos, vos hacías referencia, muchas construcciones por diferentes razones han sido demolidas o no han sido conservadas como se conservan. En el caso de Roca, hoy hablábamos fuera de cámara, digamos así, sobre que, bueno, en Roca hay algunos edificios que se conservan de antigüedad, digamos, y en muchos casos están protegidos con leyes municipales e incluso provinciales. E incluso en lo que es la zona de Colonia Rusa, por ejemplo acá en Roca y Égido de Cervantes también, como monumento nacional, lo que fue el salón de eventos y sinagoga que está en esa zona. En el último tiempo, y lo hablábamos también, se ha ido reconociendo y es un buen también ejercicio para quienes lo tengan que hacer, el valorar y reconocer el patrimonio arquitectónico, en este caso, con leyes que lo protejan, con el mantenimiento de resguardo de fachadas. En el caso de los edificios históricos no pueden ser modificadas, a veces pasa que sí se hace y digamos, eso hace perder un poquito lo que es la memoria de lo que fue, ¿no? En este día tan especial como es el aniversario de la ciudad de General Roca, también el año del aniversario del museo, nos gustaría que desde esta perspectiva le dejes un mensaje a los habitantes de la ciudad de Roca. Sí, el mes de septiembre para nosotros es muy importante porque, bueno, el 1 de septiembre es el aniversario de la ciudad y el 25 de septiembre es el aniversario del museo. Este año este museo está cumpliendo 70 años. El mensaje, como hablábamos hoy, tiene que ver con valorar los espacios culturales, valorar los museos, valorar justamente y decíamos que pronto se puede hacer, el encuentro vivo, digamos en vivo, que puedan visitar esos lugares, que puedan valorar justamente los espacios históricos y patrimoniales y arquitectónicos, y el saber, como hablábamos hoy, del patrimonio material de las personas más antiguas que tienen tanto para contar, que en muchos casos, hoy decíamos que el museo también trabajaba con esta memoria viva, con entrevistas y demás, en muchos casos es una información y un testimonio que no está en los libros. Entonces justamente estas personas por su antigüedad tienen ese conocimiento de lo que fue, y hoy hablábamos también de cómo la historia nos sirve para pensar el pasado y proyectarnos al futuro. Bueno, los testimonios justamente inmateriales y de las personas más antiguas tiene que ver con ese conocimiento, ¿no? Así que nada, invitamos a todos a valorar sus ciudades, sus lugares emblemáticos, históricos, y también obviamente los lugares naturales, a cuidar el medio ambiente y bueno, deseamos prontamente poder vernos en vivo, seguir visitando los museos, seguir conociendo